Si hoy fueras acusado, si fueras encarcelado, si te llevaran a un juicio por ser un cristiano, ¿encontraría un jurado que eres culpable? Si los enemigos de la fe cristiana te acusan de acciones y de tener creencias cristianas, las cuales ellos alegan son dignas de juicio, ¿serían ciertas esas acusaciones? Si el llamado que Dios te ha hecho a servir, y si Dios te demandara que hicieras un sacrificio mayor aún a lo que te ha pedido, ¿responderías que sí? En la corte de la opinión pública, ¿eres culpable de ser un verdadero cristiano? Hoy vamos a ver unos pasajes que nos van a responder a esas preguntas referente a una persona en particular. Y vamos a ver lo que le sucede a esa persona. Pero mientras estudiamos estos pasajes, yo quiero que usted se vaya haciendo esas mismas preguntas. Y que al final del día de hoy es mi deseo que usted haya podido responder de la manera correcta a estas preguntas. ¿Eres culpable de ser un verdadero cristiano? La persona que vamos a estudiar en el relato en el libro de los Hechos en el día de hoy es el relato de Esteban. Es uno de los 7 hombres que fueron escogidos por la iglesia en Jerusalén para ministrar en la distribución de comida y de bienes a las viudas. Y este mismo hombre, que es un hombre respetado, dice el pasaje, que es un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lo vamos a ver en otro contexto que parece que no tiene nada que ver con eso, pero que yo quiero que ustedes piensen en el día de hoy, que todo el contexto del servicio al Señor es el mismo. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 6. Vamos a leer del verso 8 al 15 y después el versículo 1 del capítulo 7. Y después luego vamos a leer otros pasajes. Así que vaya conmigo al capítulo 6 del libro de los Hechos, Acts chapter 6, versículos 8 en adelante. Y lo voy a proyectar, la Nueva Traducción Viviente, en su pantalla. La palabra de Dios dice así. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Y esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron su mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Son ciertas estas acusaciones? Me llama la atención de que lo que nosotros ahora vemos que se dice de Esteban parece no tener nada que ver con el ministerio para el cual fue elegido. ¿Se acuerdan? Él fue elegido para administrar la distribución de los bienes a las viudas. Y ahora, yo estoy seguro que Esteban
estaba haciendo eso, pero lo vemos haciendo algo completamente diferente. Yo estoy seguro que estaba sirviendo a las viudas, porque Esteban era un hombre serio, un hombre respetado. Yo estoy seguro que si le habían dicho, Esteban, haz esto, él lo hizo. Qué bueno cuando un pastor le dice a alguien en su congregación, yo quiero que tú hagas esto, te han elegido para que hagas esto. Y esa persona dice, sí, pastor, yo lo voy a hacer. Pero Dios siempre tiene una sorpresa por ahí para ti. Así que ahora cuando lo vemos en este pasaje, Esteban está haciendo algo completamente diferente y aparentemente mucho más. Algo mucho más. Y este algo más me trae a mí una idea que yo quiero compartir con ustedes sobre esto que vemos aquí en estos pasajes. Y miren, lo primero que yo quiero que ustedes vean es que cuando Dios te llama a servir, siempre hay algo más que te exige. Nadie dijo amén. Cuando Dios te llama a servir, siempre hay algo más que te exige. Esteban no solo estaba ministrando a las viudas, y ahora tiene un ministerio espectacular de hacer señales y milagros, los cuales bendecían al pueblo. Es un algo más. Lucas nos dice en el versículo 1 que Esteban era un hombre también lleno de gracia y del poder de Dios. Ya nos había dicho que era un hombre respetado, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que era un hombre con sabiduría. Y ahora nos dice que también está lleno de gracia, que también está lleno del poder de Dios. Y esa gracia lo impulsa a él a predicar. Esa gracia lo impulsa a bendecir a la comunidad donde él está. Y esas 5 cosas que se dicen ahí de Esteban también me dan a mí a entender claramente que cuando Dios te llama y te exige más, Dios también te capacita. Dios le da a Esteban la gracia que él necesita. Le da a Esteban el poder que él necesita, no solamente para administrar a las viudas, sino para proclamar la palabra de Dios. Y esas 2 cosas que está haciendo Esteban, para mí son claras otra vez de lo que dijimos la vez pasada, que todos los ministerios en la iglesia son importantes. Lucas le llama a ambas cosas, al ministrar en la palabra de Dios y ministrar a las viudas, le llama una diaconía, un ministerio. Pero todos los ministerios en la iglesia, escúchame, todos los ministerios en la iglesia deben apuntar hacia la misma cosa. Deben lograr el mismo objetivo. ¿A qué es que hemos sido llamados como iglesia? A testificar, a ser testigos del glorioso y poderoso mensaje del Evangelio. Mensaje que transforma, mensaje que cambia vidas, mensaje que impacta a nuestra comunidad, como estaba haciendo este hombre. En los versos 2 y 3 de este pasaje que leímos, Lucas también nos dice que él está debatiendo con algunas personas en la sinagoga que se llama de los libertados o los libertos o los liberados. Esa iglesia, esa sinagoga, si usted lee la lista de personas que asistían ahí, usted se va a dar cuenta por qué Esteban estaba ahí. Porque la lista de ciudades y áreas que se mencionan, Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, son todos los sitios donde los judíos hablan griego. Y nosotros ya sabemos que Esteban es un hombre bilingüe, así como ustedes, bicultural, así como ustedes, que habla griego y habla arameo y hebreo, y ahora está debatiendo en la sinagoga a la cual él asiste con aquellas personas que están luchando y discutiendo con él acerca del mensaje del Evangelio. Porque todo lo que Esteban hace y todo lo que nosotros debemos hacer cuando servimos al Señor es apuntar hacia el glorioso mensaje del Evangelio. Por eso nosotros como iglesia existimos, para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Y ese poder con el cual Esteban debate, nadie le puede hacer frente. Es un verdadero algo más, ¿verdad que sí? Ahora recuerden, hermanos, que
a nosotros sí nos van a enfrentar. En contra de nosotros sí se van a levantar. Con nosotros van a poder debatir. Pero contra el poderoso mensaje del Evangelio y contra la persona de Jesús, nadie puede debatir. Nadie puede hacernos frente. Entiendan que el poder de Jesucristo, que Dios es soberano, todopoderoso, que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, que el mensaje del Evangelio no hay quien lo resista. Tú puedes negarlo, tú puedes echarte para un lado, pero nadie puede debatir con la persona y la obra de Jesucristo. Y por eso sucede lo que ya hemos visto que ha sucedido antes en este libro. Esta oposición se levanta. Y aunque sea una oposición fútil, ¿verdad? No va a progresar. Se levanta oposición en contra de Esteban, porque es que ellos no pueden enfrentar el mensaje poderoso que Esteban está predicando. Mira, yo quiero que tú sepas que lo mismo es verdad contigo. Tú estás predicando un poderoso mensaje. Tú estás modelando un poderoso mensaje. Tú estás diciéndole al mundo, no hablo de mí, yo hablo de otra persona, de uno que vino aquí a la tierra a morir por los pecados de esta humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te podrán enfrentar a ti, pero no van a poder enfrentar al Señor. Miren, en los próximos versos que vamos a ver, nos dicen que estos judíos de la sinagoga de los esclavos liberados persuadieron, la palabra es literalmente sobornaron a algunas personas para que mintieran acerca del ministerio de Esteban y para acusarlo de acciones consideradas criminales frente a la religión judía. Y Lucas nos dice que estas acusaciones provocaron a la gente se indignó, porque son acusaciones fuertes. Son acusaciones en contra de la ley de Moisés, en contra de todas sus tradiciones y en contra de Dios mismo. Y luego cuando Esteban es llevado frente al concilio, le añaden otra acusación de que Esteban quiere destruir el templo. Y citan a un tal Jesús que había dicho lo mismo, aunque Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo que quería destruir el templo. Jesús dijo, este templo lo van a destruir, pero este templo lo van a destruir también en cierto sentido, pero al tercer día yo lo voy a resucitar. Y ellos confundieron una cosa con la otra. Jesús nunca dijo que iba a destruir el templo, pero déjenme decirle algo, hermanos, aunque es una mentira eso, ¿verdad? Yo quiero que usted escuche esto, miren, a quien quiere mentir, todo le parece verdad. ¿Sabían ustedes eso? Quien quiere decir mentiras, todo le parece verdad. Y esta gente han envuelto una mentira con una verdad. Han tomado cosas que Esteban ha dicho y las han doblado, las han tergiversado, las han dañado para decir mentiras que él no ha dicho. Pero lo que sí es culpable o lo que hace culpable a Esteban ese día es que lo están asociando con una persona. Y esto es lo segundo que yo quiero que tú entiendas conmigo en el día de hoy. Cuando Dios te llama a servir, tienes que tienes que comprometerte a identificarte con la persona de Jesucristo. When God calls you to serve, you got to make a commitment. We don't like commitments. No nos gustan los compromisos, ¿verdad que no? Queremos que nos den oportunidades. Pastor, yo puedo, pero déjeme probar. Déjeme hacerlo en un trial basis. No nos gustan los compromisos, no nos gusta comprometer nuestra vida, comprometer nuestro futuro. Pero ¿saben algo? Cuando tú decides servir al Señor y cuando Dios te llama a servirle, porque Dios te llama a servirle, dígame conmigo, todos los que estamos aquí en el día de hoy, de una manera u otra, han sido llamados por Dios a servirle. Y le estás sirviendo, te va a exigir más. Si no le estás sirviendo todavía, te está diciendo ahora mismo, ¿qué vas a hacer con el llamado que te estoy haciendo? Cuando Dios te llama, ¿estás dispuesto a responder? Esa es una de nuestras preguntas.
Y cuando sirves al Señor, inevitablemente vas a tener que comprometerte con la persona, con la identificación con la persona de Jesús. Miren, noten algo conmigo en este pasaje que lo hemos visto ya 3 veces. Ninguno de los milagros, ni de las señales, ni de las cosas buenas que Esteban estaban haciendo se discuten en estos juicios. ¿Usted se ha dado cuenta? None of the good things that Stephen has done are up for discussion. Y yo les he dicho por qué. Porque a las personas que se sienten amenazadas por el poder del Evangelio, por el mensaje del Evangelio, no le importan las cosas buenas que la iglesia haga. Lo único que le importa es cómo esto afecta sus posiciones de poder y autoridad que ellos pretenden o creen que tienen. Mis queridos, quien está en juicio cuando enfrentamos oposición no somos nosotros, es Jesús y el mensaje de Jesús. A ti te podrán enfrentar, a Jesús no pueden. Pero quien está en juicio, quien debe estar en juicio en tu vida, no eres tú, es el mensaje de la persona y de la obra de Jesucristo. Sí, vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar sufrimientos personales quizás, pero esto no se trata de nosotros, it's not about us. Se trata de Jesús. Se trata de su obra, se trata de su persona, se trata de lo que Él es, de lo que nosotros declaramos que Él es Dios encarnado y que Él es el único camino al Padre. Y ambas declaraciones, mis queridos, son declaraciones absolutas. Y a nuestra comunidad, y a nuestra cultura, y a nuestra sociedad no le gustan las declaraciones absolutas. Nuestros enemigos no quieren saber de esto que nosotros estamos diciendo. Y me acuerdo de las palabras de Dios al profeta Samuel, cuando el pueblo le pidió a Samuel un rey. Samuel se entristeció, se perturbó, dice la palabra, y Dios le dijo, haz todo lo que te digan, porque no te están rechazando, porque están rechazándome a mí y no a ti, porque no quieren que yo siga siendo su rey. Hay mucho en esa última frase, ¿sabe? El libro de Filipenses dice que un día cada rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Podemos, aleluya, podemos debatir eso. Podemos rehusar doblar nuestras rodillas ahora, pero eso no quiere decir que Jesús no es el Señor. Eso no quería decir que Dios no seguía siendo el Dios y el Rey de Israel, aunque ellos le dieron la espalda. Miren, nuestra fe, nuestras declaraciones de fe sobre la Biblia como la palabra de Dios, nuestras declaraciones que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, esas declaraciones son atacadas por la comunidad, por la sociedad, por la cultura en la cual nosotros vivimos. Llamarnos cristianos y mucho más, cristianos evangélicos, es ponernos en el centro del blanco de los ataques de los que dirigen y manipulan nuestra sociedad y nuestra cultura. No está de moda ser evangélico. You know that? It's not in fashion to be an evangelical Christian. Para algunos, ser evangélico es defender una detestable ideología política. Una que es racista, intolerante, en contra del pobre, del inmigrante, en contra de todo lo nuevo que hemos descubierto ahora sobre la identidad y de los derechos personales y en contra de los derechos privados del individuo. No está de moda ser evangélico. Ser evangélico es pensar como los neandertales, los cavernícolas. Es estar pasado de moda. Es no ser woke. Yo no sé cómo se dice eso en español. Pero implica como no estar en línea con la última. Lo último. We're not woke. Pero miren, el problema no es
ser pasado por evangélico o que crean que tú eres evangélico. El problema es si el evangélico se ha identificado con la persona de Jesucristo o no. Miren, tú y yo como personas somos insignificantes en este argumento, pero Jesús como persona, la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús, ese es el punto de conflicto y la razón por la cual enfrentamos oposición y persecución. Por tanto, si vas a servir al Señor, te vas a tener que identificar con la persona y con la obra de Jesucristo. There are no ways to get around that. Y yo te hago una pregunta hoy, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? No a ser identificado como un cristiano, no a ser identificado solamente como un miembro de esta iglesia, sino a ser identificado con la persona de Jesucristo. ¿Eres culpable de ser un verdadero cristiano? A Esteban lo llevan frente al concilio y lo acusan falsamente. Recuerde, las acusaciones son falsas, los motivos por las acusaciones no son falsas, son verdad. Son mentiras envueltas en verdades. Lucas describe el rostro de Esteban como brillando. Me acuerda cuando Moisés descendió del monte Sinaí, ¿se acuerdan que la Biblia dice que su rostro brillaba? Yo no sé qué quiere decir eso, pero me da la impresión a mí, mi opinión, que es que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Y eso se reflejaba en su cara. Y aunque él sabía la situación en la cual él estaba, a él no le importaba. Y entonces el sumo sacerdote le hace una pregunta que yo te hago a ti hoy también. ¿Son ciertas estas acusaciones? Stephen, are these accusations against you true? No tenemos tiempo para leer la defensa de Esteban porque él lo hace en todo el capítulo 7 y es largo. Y no lo vamos a leer. Yo les dije a algunos de ustedes que lo leyeran como tarea. Digan, sí, pastor, lo leímos. I didn't check. Pero déjenme resumirle la defensa de Esteban rápidamente aquí. Porque él ha sido acusado de querer eliminar la ley de Moisés, de querer eliminar las costumbres de los judíos, las costumbres religiosas que van alrededor de la práctica de esa ley. También ha sido acusado de traición, porque ha sido acusado de querer destruir el templo. Y acuérdense que el templo para el judío es más que un edificio, es su identidad como nación y como religión. También ha sido acusado de ser un aliado de un Jesús que había hecho la misma, supuestamente la misma declaración. Y Esteban no se defiende de ninguna de esas acusaciones. Al contrario, Esteban hace un relato histórico de la obra de Dios con la nación judía. Yo les dije cuando leímos el Salmo 135 que el salmista también hace un relato histórico. Que cuando nosotros enfrentamos oposición, mis queridos, no tenemos que defendernos. Lo que tenemos es que decir, esto es lo que Dios ha hecho desde la historia que conocemos. Dios siempre se ha preocupado por el que pasa hambre. Dios siempre se ha preocupado por la viuda. Dios siempre ha pedido que cuidemos a los pobres, a los inmigrantes, que prediquemos el evangelio. Ese mensaje ha estado ahí desde que empieza la palabra de Dios. Y en el resto del libro que nosotros vamos a ver, es el mismo mensaje que se predica una y otra vez. Hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, y esa persona es Jesucristo. Y hay dos temas en esta defensa de Esteban que son importantes notarlo. Mire, primero Esteban le va a decir a ellos, ustedes creen que por ser israelitas, por estar aquí en Jerusalén y por tener un templo, que eso quiere decir que Dios está aquí. But let me tell you something, le dice Esteban. Dios llamó a Abraham en una tierra pagana. Fue allá Dios y le dijo a Abraham, ven, sal de aquí, que te voy a llevar. Dios estuvo con el pueblo en la nación de Egipto. Dios anduvo con el pueblo en el desierto. No había un templo, había una casa de campaña que ellos movían.
Esteban le está diciendo, ¿ustedes creen que es el sitio? Déjenme decirle, Dios no lo limita a ningún sitio. Y es más, él cita al profeta Isaías cuando dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, citando a Dios. Y Dios dice, ¿podrían acaso construirme un lugar donde yo voy a descansar? Así que Esteban le dice, ustedes aman y adoran en un sentido este templo, pero no es que Dios está aquí. Dios está en todos los sitios. Dígame conmigo. Y también Esteban le va a hacer otra acusación a esta gente y le va a decir, ustedes han rechazado a todos los profetas que Dios les ha mandado. Al mismo Moisés que ellos están citando con tanto honor ahora, lo rechazaron. Él les dice, ustedes rechazaron a todos sus profetas, rechazaron a los que les predijeron la venida del justo, rechazaron, traicionaron y mataron a este justo, a Jesús. Ustedes los mataron. Y al final de su defensa, Esteban le llama al concilio un pueblo terco. Les llama paganos incircuncisos de corazón y sordos a la verdad. Les demanda, ¿ustedes van a resistir para siempre al Espíritu Santo? Los acusa de haber hecho esto igual que lo hicieron sus antepasados. Mis queridos, eso es verdad hablándole al poder. That is truth speaking to power. Miren, nosotros no defendemos, no tenemos que defendernos a nosotros mismos. Nosotros nos defendemos con la verdad del Evangelio, con el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el resultado de esa defensa? So Stephen kind of doubles down. No solamente les dice, double down quiere decir cuando tú estás apostando en un juego y tú crees que tiene la mano que va a ganar, tú duplicas tu apuesta. Porque no solamente le ha dicho todo esto, pero le dice pueblo terco, les dice paganos, incircuncisos. Esteban le ha dicho la verdad. Ellos lo han acusado con una mentira, él le ha respondido con una verdad. Sí son ciertas las acusaciones contra él, sí son acusaciones de su identificación con la persona de Jesucristo. Y yo te pregunto otra vez, ¿son ciertas las acusaciones contra nosotros? ¿Son ciertas las acusaciones de que te identificas con la persona de Jesucristo? ¿Estamos dispuestos nosotros no solo a ir más allá de lo que Dios nos exige, no solo a identificarnos con la palabra y la persona y la obra de Jesucristo, sino a pagar el precio que eso puede implicar? Yo quiero leer los últimos pasajes del capítulo 7 del libro de los Hechos para que veamos cómo termina esta historia. Vayan conmigo al libro de los Hechos otra vez, capítulo 7, versículo 54 en adelante. Esteban ha hecho su defensa. Y sucede lo que yo supongo que debíamos haber esperado. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús en pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Ellos no podían escuchar eso. Se lanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Y Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato
de Esteban. Si su defensa había sido controversial, cuando él dice, yo veo a Jesús de pie al lado de Dios, no había duda de que Esteban era culpable. He was guilty. Yo creo que en algún momento en ese juicio Esteban se dio cuenta y entendía lo que le iba a suceder. Sí, él era culpable. Culpable de ser respetado, de estar lleno del Espíritu Santo, lo cual lo apoderaba a él para ser testigo del Evangelio. Él era culpable de ser sabio, de cumplir sus ministerios, de ir más allá según Dios le exigiera. Era culpable de estar lleno de gracia, lo cual lo impulsaba a bendecir. Era culpable de identificarse con la persona y la obra de Jesús. Miren, Esteban sabe perfectamente bien que los testigos en su contra son falsos y que el jurado no es imparcial. El jurado está prejuiciado contra él. Pero aún así él no se defiende en contra de los mentirosos ni discute con el concilio. No, él se identifica con la palabra y con la persona de Jesús y con Jesús como el Cristo. Precisamente lo que le ha causado el conflicto en primer lugar. Ya hemos visto esto. Tú tienes que estar dispuesto cuando Dios te llama, no solo a ir más allá, no solo a identificarte con la persona de Jesucristo, tienes que estar dispuesto a dar un paso adicional quizás, donde Dios te exija algo más. Y tú digas, soy culpable de que me llamen cristiano. Esteban mismo se declaró culpable. El final de esta historia es horrible, ¿verdad? ¿Viste? Esteban es arrastrado violentamente a las afueras de la ciudad y es asesinado a pedradas. Las personas que lo acusaron y que tiraron las piedras que causaron su muerte pusieron sus túnicas a los pies de un tal joven que se llamaba Saulo, quien era de Tarso, de Cilicia, que es uno de los sitios que se ha mencionado aquí. En otras palabras, Tarso era un judío de habla griega. Lo más probable, uno que asistía a la sinagoga en la cual Esteban había debatido. ¿Sería posible que fue este Saulo que sobornó a los testigos? Nosotros no sabemos. No tenemos que especular. Pero nosotros vamos a conocer a este Saulo en los próximos capítulos. Y vamos a ver quién él es. Y antes de que Dios cambie su vida, nos vamos a dar cuenta que este Saulo odiaba el mensaje de Jesucristo. Mira, en conclusión, yo quiero que tú pienses. Una cosa es que te hayan llamado a servir en la distribución a las viudas. Y otra cosa es que te apedreen por servir a Jesús. Estos pasajes que hemos leído hasta ahora, el resto del libro de los Hechos, el resto del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento te dice lo mismo. Te dice lo mismo. Primero, mira, cuando Dios te llama a servir, siempre exige algo más. Búscalo en la Biblia. Cuando Dios te llama a servir, tendrás que identificarte con la persona y con la obra de Jesucristo. Dios no quiere cristianos nominales. A Dios no le interesa la membresía de tu iglesia. Él no le importa qué nombre tú te has puesto de apellido de Alianza Cristiana y Misionera, por ejemplo, en nuestro caso. Dios lo que quiere es que tú te identifiques con Jesús de Nazaret, quien murió en una cruz y que fue resucitado y que es el único mediador entre Dios y el ser humano. No importando lo que eso demande de ti. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Eres culpable? ¿Eres culpable de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, no importando lo que esto exija de ti?
¿eres culpable? Yo no sé lo que Dios te va a exigir. Yo no sé si te va a pedir que des tu vida. Pero estas preguntas quedan pendientes. See, these questions just, they hang there, they linger. You've got to answer them. Tú tienes que decir sí, las acusaciones en contra de mí son ciertas. Yo soy culpable de identificarme con la persona de Jesucristo. La muerte de Esteban fue horrible, fue dolorosa. Yo me pregunto, hoy que celebramos el Día de las Madres, ¿ustedes se pueden imaginar el dolor de su mamá si ella hubiese estado ahí? El pasaje no nos dice. Pero imagínense. Y yo te hago una pregunta a ti, mamá, que estás aquí hoy. ¿Estarías tú dispuesta a dar tu hijo para que sirva al Señor y se identifique con la persona de Jesucristo y sufra persecución y acusaciones y maltrato? Pero ¿saben algo? Dios le permitió a Esteban, justo antes de morir, ver la gloria de Dios. Aleluya. ¿Y sabes algo? No hay gloria mayor. Escúcheme bien. No hay gozo mayor para alguien que sirva al Señor. No hay bendición mayor para una persona que está sirviendo al Señor que ver que Dios lo usa como un instrumento para que la vida de alguien sea transformada. No hay mayor gloria que esa. Servir al Señor tiene su gloria, no en ti, en lo que Él hace. ¿Eres culpable en el día de hoy? Yo quiero orar contigo. No te voy a pedir que te pongas de pie, no te voy a pedir que vengas aquí al frente, a menos que Dios te agarre por el cuello y te traiga. Lo que sí quiero que tú entiendas es que servir al Señor te va a exigir. Y que vamos a cantar otra vez esa canción al final. Yo quiero ser de ti un instrumento. Pero primero yo quiero orar para que Dios te dé fuerza, para que Dios te dé valentía, para que tú puedas, como Esteban, decir sí, yo soy culpable de identificarme con la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Dios, danos valor. Ya tú nos has llamado. Ya tú nos has dicho, esto es lo que quiero que hagas, ahora voy a pedirte algo más. Danos valor, Señor, para responder que sí. Danos valor para decir sí, me identifico con Jesucristo, con quien Él es, con lo que hizo. Siento orgullo de que me llamen cristiano. No importa lo que eso implique en mi contra. Señor, ayúdanos a ser un instrumento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te pones de pie conmigo un momentito? Ponte de pie, vamos a cantar.